Factores que influyen en la generación. Para verlos y ponderarlos, las estaciones del año, los hábitos de la población, actividades predominantes, condiciones económicas, periodo económico, acontecimientos especiales. Entonces, les comento, estaciones del año. Hay poblaciones que en una estación del año generan más residuos que en otra estación del año. Y hay poblaciones que generan más o menos lo mismo, pero en una estación del año generan diferentes tipos de residuos. Me podría yo imaginar, por ejemplo, que una población de una ciudad costera amante de la playita, en verano pueden generar más porcentaje de plásticos PET o plásticos en general. Hábitos de la población. Hay poblaciones con diferentes hábitos que los hacen o las hacen que generen diferentes tipos o cantidades de residuos sólidos. Por ejemplo, hay algunas ciudades en Japón donde las personas salen en la mañana y barren de la pista hasta su pared. Recogen todo y lo dejan limpiecito. Como se darán cuenta, la municipalidad debe ahorrar un montón sin pagar pues camiones barrenderos de a pie, más transportes, energía, tiempo y demás. Hábitos de la población también son cuando las poblaciones no tienen la costumbre de lanzar los residuos a la calle o tienen la costumbre de comer con cáscara, por ejemplo, varios vegetales. Por ejemplo, hay personas que comen con cáscara la zanahoria, el rabanito, la papa, etcétera, que es bastante normal, por ejemplo, en Bolivia y es bastante normal en la sierra sur del Perú, más o menos. Y hay poblaciones que pelan. Y hay poblaciones, sobre todo profesionales jóvenes o gente joven de las ciudades, que no les da la gana de pelar tampoco. Entonces agarran la papa, cortan unos 6 cortes y sacan un cubo de papa. Ese cubo de papa es lo que van a preparar y todo lo demás lo botaron. Un gran desperdicio de materia orgánica, alimentos, etcétera, ¿no? También hay hábitos de la población que tienen que ver con la generación más o menos de residuos inorgánicos. Actividades predominantes. Una población de un puerto tiene actividades predominantes ligadas a la pesca. Si es una población rural y tiene actividades predominantemente de cultivo, agro y pecuario, tiene otro tipo de generación que una población pues totalmente urbana. Condiciones económicas. Los datos han demostrado que las poblaciones más pudientes, es decir, con ingresos o nivel socioeconómico más alto, generan más residuos y también residuos de mejor calidad, se podría decir, para reciclaje. Poblaciones muy pobres, sector pues tratan de aprovechar todo y consumen todo lo que pueden y usualmente consumen del mercado, por ejemplo. Entonces tienen pocos empaques, bastantes orgánicos y todo puede ser consumido. Poblaciones A más compran a veces solamente vía delivery o en algún tipo de supermercado donde ya viene empacado. Entonces generan mucho más plástico, muchas más botellas, empaques, cartones, etc. Periodo económico. El periodo económico de la población también influye. Hay periodos económicos altos
y bajos. A veces el periodo económico alto influye en que se generen más residuos sólidos. Y por ejemplo, imagínense una ciudad turística como Aguascalientes. En periodo alto de turistas puede haber un periodo económico, es decir, mayor ingreso para la población local y podrían generar más residuos. Acontecimientos especiales. Tal vez la población es una población tranquilita que genera residuos de manera regular, pero una vez al año tienen una gran fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. Y este acontecimiento especial hace que se llene de basura, de residuos sólidos, todos sus espacios públicos. También puede ser. Origen de los residuos. Para tener en cuenta más o menos idea para planificar. Este tema de origen ya no se encuentra directamente establecido en nuestra legislación. Simplemente son conceptos para poder tener en claro y tal vez planificar mejor. ¿Por qué? Porque es una idea general y ustedes saben que generalizar es bueno si es que quieres trabajar con ideas grandes y es malo si es que quieres comprender todos los casos disponibles, ¿no? Yo digo, todos los peruanos son bajitos. ¿Y Margarito, profesor? Ah, entonces la generalización me ayuda para la talla promedio nacional, pero no me ayuda para los casos específicos interesantes, digamos, o que podrían darse. Entonces, vamos con el origen. El conocimiento de los orígenes y los tipos de residuos sólidos, así como los datos sobre la composición y las tasas de generación, son básicos para el diseño y la operación de los elementos funcionales asociados con los residuos sólidos, es decir, el manejo. Los orígenes de los residuos en una comunidad están en general relacionados con el uso del suelo y su localización, aunque pueden desarrollarse un número variable de clasificaciones basadas en los orígenes. Es decir, esto solamente es un planteamiento teórico y no se ajusta exactamente a la realidad. Normalmente se supone que incluyen todos los residuos de la comunidad, con excepción de los residuos de procesos industriales y de residuos agrícolas. Es importante advertir que las definiciones de la clasificación por origen varían sustancialmente en la literatura y deben ser usados solo como referencia para el análisis. Una vez más, solo referencia. Residuos domiciliarios, residuos urbanos. Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas, como lo que genera en cualquier casa, constituido por restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares. Son aquellos producidos en la actividad cotidiana de una ciudad, incluyendo los de procedencia domiciliaria, comercial, de servicios, sanitaria, construcción y limpieza urbana. Es decir, no son residuos domiciliarios solamente los de las casas, sino que si hay una construcción y en esa construcción a la hora del almuerzo viene la señora del almuerzo con sus tremendos 4 o 5 bolsas o costales, reparte los menús, todos esos residuos después de comer también son residuos parecidos a los que generaría una casa. Residuos comerciales. Son aquellos generados en establecimientos comerciales de bienes y servicios, como los centros de abasto de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, centros de convenciones, espectáculos, oficinas de trabajo en general, entre otras. Estos residuos están constituidos mayormente por papel, plástico, embalajes, restos de aseo personal, latas, entre otros.
principales. A ver, un momento. Residuos de limpieza de espacios públicos. Son aquellos residuos generados por los servicios de barrido, limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas. Está muy fácil de recordar. Ojalá que no venga en el examen, así no baja mucho de nivel el examen. Residuos de los establecimientos de atención de salud. Son residuos generados en los procesos y actividades para la atención e investigación médica en establecimientos como hospitales, clínicas, centros, puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. Se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o que pueden tener, bueno, o contaminados o con riesgo de estar contaminados con altas concentraciones de microorganismos. Profesor, ¿todos los microorganismos? No, no. Los microorganismos que pueden tener un potencial peligro. Porque si son residuos que están contaminados con microorganismos que son terriblemente dañinos para el pasto, no tienen ese tipo de idea, no son los que podríamos clasificar como residuos de establecimientos de atención de salud. Residuos industriales son residuos generados en las actividades de las diversas ramas industriales, manufacturas, elaboración de productos, minería, química, pesquera, etc. Estos residuos, como lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, plásticos, papel, cartón, madera, fibras, que se encuentran mezclados con sustancias químicas, generalmente están mezclados con sustancias alcalinas, ácidas, aceites pesados, entre otros, que son venenosos. Y, venenosos, tóxicos, inflamables, etc. Son peligrosos y los consideramos de una vez peligrosos. Residuos de actividades de construcción. Son aquellos residuos inertes, ojo, los residuos de construcción son inertes, generados en las actividades de construcción y demolición de obra. Obras como edificios, puentes, carreteras, represas, canales y obras afines para su construcción y para su demolición. Esas actividades van a generar residuos en su construcción y demolición. Residuos agropecuarios. Generados en el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los temidos envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros. Es una gran preocupación internacionalmente. Residuos de instalaciones o actividades especiales. Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente de gran dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, con objeto de prestar ciertos servicios públicos o privados. Algunas de estas instalaciones podrían ser plantas de tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, etc. Todas estas actividades e instalaciones generan residuos especiales. Otra fuente son las actividades públicas o privadas que movilizan recursos humanos, como conciertos musicales, campañas sanitarias u otras similares. Profesor, ¿y por qué no consideramos los conciertos musicales como residuos de limpieza de espacios públicos? Ah, alumno, tú siempre tan atento. Pues cuando queremos planificar, podemos nosotros calcular con el tiempo y con los datos cuánto más o menos está saliendo de la limpieza de los espacios públicos, en peso, en volumen, en tipo, etcétera, en lo que quieran. Y esa planificación nos ayuda redundantemente a planificar
ese servicio, el de limpieza de espacios públicos. Pero si en algún momento comenzamos a sumar también los datos de los conciertos, que ojo, no se dan normalmente pues en las plazas ni en las calles, aunque sí he visto gente que cierra la calle para hacer su concierto y todo, pero bueno. Entonces, si sumáramos esos datos, tendríamos una alteración en los datos que no nos ayudarían a calcular bien el número 3. Los residuos tienen dos ámbitos, como lo hemos visto en clases anteriores: ámbito municipal, residuos de gestión municipal a cargo de la municipalidad. Son de origen domésticos, podrían ser papel, botella, latas, pañales, entre otros. También comerciales, papeles, embalaje, resto de aseo personal y similares. Aseo urbano, que son barrido de calles, vías, malezas de los parques, entre otros. Y de algunas otras actividades que generen residuos similares a estos. Profesor, eso quiere decir que si hay una tremenda empresota, por ejemplo, una de preparación de alimentos, y al final del día tiene 8 bolsas gigantescas de puros residuos orgánicos, los pone en su vereda, bueno, 8 no, digamos que 50, los pone en su vereda y se los lleva a la municipalidad, pues no. Y muchas gracias por la pregunta. Profesor, usted solito se pregunta y solito se responde. Es que ustedes no me preguntan nada, pues chicos. Les cuento, solamente había una ordenanza que decía que solamente se podía recoger hasta 180 litros. Es decir, si cualquier empresa se quería pasar de viva, tenía pues 200 trabajadores y luego todos los residuos de su comedor los ponía en la puerta, la municipalidad decía que no. Te lo agradezco, pero no. Y no recogía, porque eran mucho más de los 180 litros. Habría que revisar si ha salido una actualización de la ordenanza, porque en algún momento me comentaron que ahora era 150 litros. No se preocupen, no creo que les pregunte eso en el examen y además pues podría cambiar en el futuro, no hay para qué memorizarse perfectamente una tasa que puede cambiar de un año para otro. Si tienen algún interés pueden revisar la ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre estos temas, la más moderna, ¿no? También tenemos los residuos de gestión no municipal. Son aquellos que debido a sus características o al manejo al que deben ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Por ejemplo, residuos metálicos que contengan plomo o mercurio, residuos de plaguicidas, herbicidas, asbesto, etc. Todos ellos deben ser dispuestos en los rellenos de seguridad. Por ejemplo, residuos de establecimiento de salud, residuos industriales, residuos de actividades de la construcción que no sean completamente inertes, residuos agropecuarios y residuos de instalaciones o actividades especiales. A ver, les cuento. Nuestra legislación ya ha evolucionado un poco porque ahora tenemos el ámbito municipal y el ámbito no municipal, pero sabemos bastante bien que en el ámbito municipal también se pueden dar ciertos residuos peligrosos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo solamente, bueno, residuos peligrosos o residuos que deberían teóricamente ser parte del ámbito no municipal? ¿Qué pasa si yo amplié un poquito mi ventana, solamente medio metro a la derecha? Quería una ventana mucho más grande. Todos esos ladrillos o todo ese pedazo de pared lo puedo poner en la pista y hay municipalidades que sí lo recogen. Hay otras municipalidades que no. Por ejemplo, dentro de este municipio tenemos, a municipio estoy hablando de circunscripción territorial, no de un edificio donde se administra y se gestiona los servicios de la circunscripción territorial. Entonces,
¿Qué pasa si en este municipio tenemos nosotros diferentes clínicas veterinarias? Y también es un municipio que tiene bastantes salones de tatuajes. Interesante, ¿verdad? Todo eso, hay algunas municipalidades que tienen un carrito especial y va recogiendo de los pequeños centros veterinarios y de los salones de tatuaje los residuos biocontaminados. Es decir, se hace cargo y es parte del ámbito municipal. Más falta acá. Peligrosidad. Los residuos peligrosos son los que tienen características de peligrosidad que ya hemos visto anteriormente y también en las definiciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, etcétera, ¿no? Radiactivos. Según este criterio, tenemos la división de residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Para la legislación peruana, las características son, los nombres de las características son autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. Vamos a ver ahora las características. Características de los residuos. Son características que nos interesa conocer, así que varias de ellas las podemos conocer a través de la famosa herramienta de la caracterización. Por ejemplo, generación per cápita, composición, peso específico, contenido de humedad, tamaño de partícula, distribución del tamaño, capacidad de campo, permeabilidad de los residuos compactados, compresividad. Por ejemplo, generación per cápita es un indicador dinámico que va cambiando su valor en el tiempo, de acuerdo a situaciones, tipos socioeconómicos, etc. Por ejemplo, según el CIGERSOL, la generación per cápita para el año 2013 fue de 0,56 kilogramos por habitante por día en el ámbito nacional. Antes de seguir adelante, vamos a responder esta consulta que parece que es del tema anterior. Profesor, si la municipalidad hace una campaña de vacunación fuera de su jurisdicción, los restos de la campaña, por ser de carácter peligroso, la municipalidad decide no recogerlo, existe una sanción según el marco de la Ley General de los Residuos. Ya, la ley ahora se llama Ley de Gestión Integral, pero ya, vamos a analizarlo por partes. No interesa quién hace la campaña. Qué buen caso, ¿eh? Buen caso de análisis. Tú haces la campaña en un lugar. No importa que seas el presidente, no importa que seas otra municipalidad, no importa que seas un particular, no importa que seas, pues, ya que estará de moda, ¿no? No sé, Billie Eilish, BTS. Profesor, ya son antiguos. Bueno, sí, pues es que yo hace tiempo que no escucho esas cosas. Ya, no interesa. Llegaste a un lugar que es una municipalidad, un municipio, y generaste residuos. Si tú generaste residuos, tú como generador tienes la obligación de manejarlos. Ahora tienes dos opciones. Son domiciliarios. Si son domiciliarios, tú como generador los manejas bien y los dejas en la puerta de donde estás para que la municipalidad continúe con el proceso de manejo. Si no son domiciliarios, si son peligrosos, lamentablemente tendrás que pagar a tu empresa operadora para manejar bien los residuos, porque tampoco
No puedes embolsarlos, meterlos en tu camión y llevártelos tú a otro lado. No pueden salir de esa área. Los residuos peligrosos solamente pueden salir del área del generador dentro de o un camión de la municipalidad o dentro de un camión de una empresa operadora. Dicho esto, hay un pequeño bemol, una pequeña suspicacia. Si la municipalidad donde se está dando este evento tiene un camión especial para el recojo de residuos biocontaminados, se puede hacer la gestión y si la municipalidad acepta, la municipalidad puede llevarlo y ya no tienes que contratar una empresa operadora. Otra forma que es dejarle ahí los residuos biocontaminados es ilegal. Y como son peligrosos, la multa va de 51 a 100 UITs. Hablando de eso, salió el aplicativo del OEFA. Creo que ya había salido antes también, pero bueno, otra vez lo están promocionando para que denuncies las disposiciones ilegales de residuos sólidos en tu municipalidad. Profesores, ¿es un anuncio contratado? No, no me pagan nada. Simplemente lo vi hoy día. Ahora sí, seguimos con generación per cápita. Como les decía, es dinámico, va cambiando en el tiempo. Los residuos sólidos totales de una comunidad están compuestos de los materiales residuales, de diferentes materiales. La porción doméstica y comercial constituyen cerca de un... disculpen, ya estamos bueno, comercial constituye cerca de un 50-75% del total de los residuos generados en una comunidad. Entonces vamos a composición. La composición es la distribución porcentual de los residuos. Normalmente se presenta de manera gráfica para entenderlo bastante bien con un gráfico de torta o un gráfico de pie. Profesor, ¿qué pie? Así se dice en inglés, gráfico de torta. La distribución porcentual depende de la extensión de las actividades de construcción y demolición. Recuerden que por más que sean pocos residuos, si ha habido un poco abundante generación de residuos de construcción y demolición, pesan mucho, bastante, muchísimo más que el resto, así que les alterarán la distribución de la torta. La extensión de los servicios municipales suministrados y los tipos de procesos de tratamiento de aguas y aguas residuales que sean utilizados. Todas estas cosas pueden variar, afectar la distribución porcentual. Aquí tenemos, por ejemplo, la distribución estimada de los componentes de residuos sólidos urbanos generados en una comunidad típica. Aquí están los domésticos, construcción y demolición, y el porcentaje en peso, que es lo que calculamos, ¿no? 50 a 75% en domésticos y comerciales, construcción y demolición de 8 al 20%, típicamente un 14%, y así sucesivamente. Esto de acá sale del libro de Tovanoglu, entonces son datos de ciudades que tienen varios años de data para calcular. La amplia variedad en la categoría de residuos especiales es debida a que muchas comunidades recogen los residuos de jardín de manera separada y también hay porcentaje de residuos de la construcción y demolición que varía pues de acuerdo al país y demás. Ciudades muy maduras y de población muy volátil, es decir, por ejemplo, en Estados Unidos una persona en toda su vida se muda de casa más de 20 veces, 23 veces creo que era el promedio.
En otros países eso es súper reducido. Te mudas de casa 4 o 5 veces en tu vida. Y hay países donde la gente prácticamente no se muda. Hay países donde ya las ciudades son estables, no están creciendo ni disminuyendo. Hay habitaciones para todos, no hay nuevos proyectos inmobiliarios grandes ni medianos. Buscas y siempre encuentras un cuartito por ahí y también siempre van liberándose algunos cuartitos. Entonces la gente tampoco no tiene necesidad de estar derrumbando paredes, ampliando cosas, etcétera. Que es una característica de ciertas poblaciones nada más. Qué curioso. El porcentaje de los fangos de plantas de tratamiento, también fangos lodos de las plantas de tratamiento, varía también ampliamente, según pues si la ciudad, la municipalidad tiene una planta grande o plantas pequeñas, si tiene mucha población o poca población, etc. Aquí tenemos una torta que nos dice la distribución pues de residuos orgánicos, de inorgánicos, papel blanco, PET, latas y cartón mixto. Y bueno, y otros. Es una torta de ejemplo. Esta no ha sido sacada de ningún estudio de caracterización que ustedes puedan relacionar, es decir, ninguno peruano, simplemente es un ejemplo. Normalmente, en nuestro país, la generación de orgánicos está alrededor del 50%, es decir, la mitad de la torta en el ámbito municipal son orgánicos. En algunos lugares un poquito más, en algunos lugares un poquitito menos. Luego tenemos el peso específico. El peso específico es peso por unidad de volumen. Frecuentemente se refiere a residuos sueltos encontrados en los contenedores no compactados, compactados, etc. Los datos sobre peso específico a menudo son necesarios para valorar la masa y el volumen total de los residuos que tienen que ser gestionados. Si conocemos la densidad, podemos calcular cuánto se puede compactar o ya no se puede compactar dentro del camión compactador. Imagínense este caso, veloz nomás. Hay una municipalidad que tiene recursos, pero tiene pocos recursos y quiere saber en qué los va a gastar. Necesita vehículos de recolección. ¿Me aventuro y compro un camión compactador de basura, de residuos, o solamente compro un camión baranda, que es mucho más barato, entonces puedo tener uno más grande? Pues si mis residuos ya no se pueden compactar, o se pueden compactar pues desde un 1%, pierde gracia el camión compactador. Aquí tenemos algunas características. Una vez más, el rango y la medida típica. Y podemos ver pues la densidad de residuos. De alguna manera, cuando uno quiere calcular y no tiene la caracterización o no tiene la caracterización a la mano, puede usar data indirecta y sacar de estas tablas. Esta tabla está sacada del Tobanoglus, me parece que del 93 o del 97. Lo veremos en la bibliografía. Pero hay tablas de estas también que pueden sacar directamente de las caracterizaciones de la ciudad en la que vayan a trabajar o hacer el análisis. Los pesos específicos de los residuos sólidos varían notablemente con la localización geográfica, la estación del año, tiempo de almacenamiento, y se debe tener mucho cuidado a la hora de seleccionar los valores típicos, siempre dándole un pequeño rango de seguridad extra. Es decir, si piensas que es el 50%, mejor ponle por ahí 55, 60% del residuo que tienes la duda con el peso específico por si acaso.
Seguimos avanzando con el contenido de humedad. Normalmente se expresa de dos formas. En el método de medición peso húmedo, la humedad de una muestra se expresa como el porcentaje del peso, es decir, humedad 20%. El porcentaje del peso del material húmedo. En el método peso seco, se expresa como un porcentaje del peso seco del material, es decir, 15% en peso seco. Por si acaso, a veces que lean data de este tema, tienen que verificar bien si es peso húmedo, que es lo que se usa más, o es peso seco. Tenemos la formulita, que no es necesario que se la memoricen y que saben seguro desde sus primeros laboratorios, que simplemente es el, el, el peso antes y después de mandarlo a secar, ¿no? El contenido de humedad variará según la composición de los residuos, la estación del año, las condiciones de humedad, meteorología, particularmente la lluvia. En lugares donde llueve un montón, por ejemplo la selva peruana, o donde hay mucha humedad, por ejemplo la selva peruana. La costa ni les digo, porque la costa es un desierto, pero ahí hay ciertas consideraciones con la humedad. Lamentablemente, por ejemplo, el reciclaje de papeles no es tan efectivo en selva, porque los acumulas un poquito y ya comienzan a crecerle hongos y ya no, pues ya no son recuperables, no son atractivos. Aquí tenemos también la tablita de contenido de humedad típica por peso, ¿no? Los residuos de comida tienen más o menos 70% de humedad y así sucesivamente. Estas tablitas también son referenciales. Cuando les pida su trabajo final, van a seguro tener que venir a estas tablitas y de estas tablitas hacer el conteo. No vamos a ir al laboratorio a pesar y medir residuos. Tamaño de partícula. El tamaño de partícula y la distribución del tamaño de los componentes de los materiales en los residuos sólidos son una consideración importante dentro de la recuperación de materiales. Estamos hablando de valorización, especialmente con medios mecánicos como cribas, trommel, separadores magnéticos, etc. El tamaño del componente puede definirse con esta formulita que tenemos por acá. Largo, ancho y altura, que es más o menos el volumen, al 1/3 de la potencia y nos da el tamaño. Es una ponderación sencilla que obviamente tampoco tienen para qué memorizársela, pero es obvio, es prácticamente sentido común. Una indicación general de la distribución del tamaño de la partícula por la dimensión más larga, etc., nos ayuda a saber si va a pasar por la criba, por el trommel, por el bastidor, etc. Capacidad de campo es la cantidad total de humedad que puede ser retenida por la muestra de residuos sometido a la acción de la gravedad. Es decir, si se empapa de agua, ¿cuánta agua puede retener? La capacidad de campo de los residuos es de una importancia crítica para determinar la formación de la lixiviación en los vertederos, en los rellenos. Cambiaré por acá mi tema. El exceso de agua sobre la capacidad de campo se emitirá en forma de lixiviación. La capacidad de campo varía con el grado de presión aplicada y el estado de descomposición del residuo. Una capacidad de campo de 30% se corresponde con 76,2 centímetros por 256 centímetros de masa, ¿no?
es decir, 76 centímetros de líquido por 256 centímetros de residuo, ¿no? La capacidad de campo de los residuos no seleccionados y no compactados están en la gama de 50 al 60%. Tampoco es necesario que se memoricen nada de esto, de esta fórmula, solo que recuerden que la capacidad de campo es la capacidad de retener el agua. Retener o no retener. Falta un poco. Uh, no, disculpen, no les he puesto fórmula de capacidad de campo. Ahora viene esta es la fórmula de la permeabilidad de los residuos compactados. Ya me parecía. Ahí está. La conductividad hidrológica de los residuos compactados es una propiedad física importante que gobierna el movimiento de los líquidos y gases dentro del relleno sanitario. Esta es nuestra pequeña fórmula. Y ahora vamos para acá. Lo dejaremos aquí.